Todos sabemos algo sobre la Biblioteca de Alejandría, que si fue la más grande, que si se incendió, que si se perdió todo, pero ¿qué tan cierto es todo esto? ¿Qué tanto sabemos realmente de su historia? Así que hoy vamos a descubrir qué fue, cómo funcionó, quiénes pasaron por ahí y sobre todo, por qué su desaparición fue mucho más compleja y trágica de lo que se cree. Porque esta no es solo una historia de un edificio lleno de libros. Es la historia de cómo el mundo tuvo acceso a todo el conocimiento de su tiempo y también en cómo lo perdió todo. Hola, bienvenidos a Mundos Construidos, un podcast donde hablamos sobre la arquitectura y los espacios que nos revelan lo invisible, desde lo construido hasta lo imaginado. Exploramos territorios, ciudades y edificios, reales e imposibles, porque hay lugares con historia y hay historias que solo nacen en ciertos lugares. ¿Cómo no? ¿Cómo están todos? Bienvenidos, mi nombre es Daniel Castillo, gracias por acompañarme a este nuevo episodio, el episodio número 27 de Mundos Construidos. Gracias por estar, por verme y escuchar este episodio y que estén muy bien en donde quiera que estén, ¿ok? Muchas gracias y bienvenidos a los nuevos suscriptores y gracias por sus comentarios y por compartir el contenido, que eso me ayuda mucho a seguir creciendo y a seguir mejorando y a seguir creando contenido sobre todo. Así que, ¿qué les parece si vamos comenzando, ok? Vamos a lo que les truje. Entonces, el día de hoy les traigo la historia de un centro de conocimiento del mundo antiguo, uno que quizá tenía todas las respuestas o muchas de las respuestas a las grandes preguntas que los seres humanos se han hecho desde hace más de 2000 años. Respuestas que fueron resguardadas en un espacio que ya no existe. Un espacio que se perdió irremediablemente para desgracia de la humanidad. Pero que su legado va más allá de solo ser una mítica biblioteca, ¿ok? Sino que su origen, su vida y su destrucción, pues contiene una serie de datos y eventos tan fascinantes que se los traigo hoy a todos por aquí para que los conozcamos de primera mano. Y por supuesto que no nos quedemos solo con lo que se dice popularmente, ¿no? Y que no estoy diciendo que eso esté equivocado, esté errado, pero se queda corto con todo lo que hay detrás, ¿no? Con todo lo que te voy a contar el día de hoy. Además, pues para los que somos aficionados a la historia y a las historias, pues también para que disfrutemos este episodio y sigamos aprendiendo un poquito más el día de hoy. Así que comenzamos y dice así. Al anochecer, en algún punto de la costa de Alejandría, algunas pequeñas llamas se alcanzan a ver a la lejanía, las cuales pertenecen a unas embarcaciones incendiándose. Ese fuego comienza a extenderse hasta alcanzar una estructura cercana, la cual contiene uno de los tesoros más grandes y magníficos que el mundo antiguo había reunido. Este fuego alcanzó a la gran biblioteca de Alejandría. Sin embargo, no fue el suceso o el único suceso que hizo que esta biblioteca desapareciera, ya que su desvanecimiento fue paulatino y tomó de hecho varios siglos. Así que esta es la historia de esta larga muerte de la biblioteca de Alejandría, pero también de todos los años que brilló como un segundo faro en esa ciudad. Un faro que intentaba contener todo el conocimiento del mundo conocido. Pues bien, para empezar, la ciudad de Alejandría fue fundada por Alejandro Magno en el año 331 a.C. y fue concebida para ser la ciudad joya de Egipto en la costa del mar Mediterráneo, la cual creció rápidamente hasta convertirse en un epicentro de culturas como la griega, la egipcia y la judía, entre algunas otras. En esta ciudad se erigió el Palacio de los Lágidas, los Ptolomeos, quienes eran los sucesores de Alejandro Magno en Egipto. Y junto al palacio surgió el Museión, el santuario de las musas, que albergaba una institución dedicada totalmente al conocimiento y que estaba acompañada de una biblioteca que aspiraba a contener todos los libros del mundo, que para este periodo realmente serían todos los rollos de papiro del mundo, ya que son los que contenían algún tipo de conocimiento, obras, registros, manuscritos y mucha más información. Ahora bien, además de que en la ciudad de Alejandría en lo general fue un puerto comercial estratégico, también era un símbolo de poder intelectual, ya que el conocimiento es poder, como lo sabemos todos. Por ello, alrededor del año 290 a.C., se comenzó a transformar la ciudad para que fuera el centro del conocimiento helenístico. Así que para irnos sumergiendo cada vez un poco más, imaginemos cómo estaba organizada esta ciudad. En lo general fue diseñada siguiendo un trazo hipodámico, es decir, con calles que se cruzaban en ángulo recto y con avenidas principales que organizaban toda la circulación.
Pero, si alzáramos la mirada al poniente, podríamos ver el Faro de Alejandría, una de las maravillas del mundo antiguo, que era una estructura construida en la isla de Faros, conectada al continente mediante una calzada artificial y que era utilizado como señalización para las embarcaciones que llegaban al puerto. Al norte estaba el mar Mediterráneo, que delimitaba la costa de la ciudad, y hacia el este se ubicaba el barrio del Bruquellón, el Distrito Real, donde se encontraba el conjunto arquitectónico que integraba el Palacio de los Lágidas, el Museión y la biblioteca. ¿Ok? Ahí estaba todo este conjunto. Entonces se dice que todo este complejo tenía varios patios y columnatas a cubierto, donde transitaban filósofos, astrónomos y poetas, y donde también existía alojamiento para sabios invitados. Había comedores comunes, laboratorios y por supuesto salas y salas repletas de papiros. Entonces gran parte de este conjunto, en específico el Museión, fue concebido bajo el patrocinio de los primeros reyes Ptolomeos, en especial Ptolomeo I Sóter y su hijo Ptolomeo II Filadelfo, quienes estuvieron inspirados por el modelo del Liceo de Aristóteles, y entonces asesorados por diversos intelectuales fundaron todo este espacio. Que aquí, y quizá como ya lo están adivinando, como ya lo están intuyendo, la palabra museo proviene de esta otra palabra griega, museion, que significa lugar consagrado a las musas, ¿ok? Que eran las deidades de las artes y de las ciencias. Sin embargo, en aquellos ayeres el museion funcionaba como una academia estatal donde residían y trabajaban todos los eruditos. Así que adyacente a este espacio surgió la biblioteca como tal, que algunos autores consideran que se trataba de un edificio independiente. No se sabe con certeza porque no hay rastros como arqueológicos que indiquen exactamente su ubicación. Pues bien, desde su inicio se planteó la biblioteca como el proyecto más ambicioso de recopilación de conocimiento jamás emprendido, que era reunir todos los libros del mundo conocido, preservarlos, traducirlos y estudiarlos, ¿ok? O todos los rollos, como les dije. Así que para cumplir este objetivo, los Ptolomeos desplegaron una política muy agresiva de adquisición de textos, donde se enviaban emisarios por todo el mar Mediterráneo para comprar obras, copiar manuscritos y, se dice, hasta confiscar libros de barcos que arribaban a los puertos. De hecho, en el libro de Mustafa el Abadi, que lleva como título La antigua biblioteca de Alejandría, vida y destino, narra que prácticamente cualquier obra encontrada era confiscada temporalmente, entre comillas, y luego se llevaba a los escribas reales, quienes hacían una copia y luego se decidía si era devuelto o se guardaba, ¿no? Indemnizando a su propietario original. Otra anécdota que se recoge en el libro que les acabo de comentar menciona que, de acuerdo a algunos escritos de Galeno, comenta que Ptolomeo II llegó a engañar a algunos atenienses apropiándose de los manuscritos originales de algunos escritores. ¿Ok? Les comparto la cita del libro. Dice así. Otra historia indica los medios escasamente escrupulosos mediante los cuales se obtuvieron los manuscritos originales de las obras de los grandes poetas dramáticos, Esquilo, Sófocles y Eurípides. Esos preciados documentos se guardaban en los archivos estatales de Atenas, de donde estaba rigurosamente prohibido sacarlos. Ptolomeo II, sin embargo, se las ingenió para persuadir a los gobernadores de Atenas de que se los prestaran para copiarlos. Como fianza, depositó en Atenas la enorme suma de 15 talentos de plata. Entonces, el rey retuvo los originales, devolvió las copias y renunció al reembolso de la fianza, ¿ok? Termino la cita. Entonces, como vemos, en muchos casos sí era una adquisición pues bastante manchada, ¿no? Como fraudulenta, prácticamente robando todos estos manuscritos originales y devolviendo solamente algunas copias. Entonces, con esta adquisición de libros y conforme la colección aumentaba, se necesitó diseñar un sistema especializado para catalogar todo este acervo. Por lo que Calímaco de Cirene diseñó los pinaques, que eran el primer catálogo bibliográfico de toda la historia. Bajo este sistema, los rollos se listaron por categorías, como son poesía épica, tragedia, medicina, matemáticas, etcétera, etcétera, y tenían la indicación de los títulos, pero muchas veces también se les asignaba, si no tenían uno en específico, ¿ok? Y también se colocaba hasta el número de líneas de cada obra, esto para tener un control del tamaño de todos los textos. Además de esto, se fomentó la traducción de textos fundamentales, como es la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, al idioma griego, esto con el fin de incorporar saberes de diversas culturas. Entonces, de esta manera, la biblioteca se volvió un símbolo de prestigio cultural y de poder político,
ya que más que una gran colección de rollos, representaba la voluntad de dominar el conocimiento como una forma de autoridad. Por lo que las cifras varían sobre su tamaño, pero se estima que llegó a albergar entre 400.000 y 700.000 rollos, ¿no? Ahí nada más. Así que, pues, tener la mayor biblioteca del mundo era una afirmación de supremacía cultural sobre otras ciudades helenísticas, como eran las ciudades de Pérgamo o Antioquía. Que de hecho, la rivalidad con Pérgamo dio origen a otra historia. Aquí cuenta Plinio el Viejo que en cierto momento, quizá bajo Ptolomeo V o VI, los reyes de Alejandría prohibieron la exportación de papiro hacia Pérgamo. Esto para frenar el crecimiento de la biblioteca de esa ciudad. Entonces, en respuesta, el rey Eumenes II de Pérgamo habría fomentado el desarrollo de un nuevo soporte para los libros, ya que no había papiro. Y entonces se inventó el pergamino, ¿ok? Llamado así por esta ciudad, Pérgamo pergamino, que era hecho de pieles tratadas y que podía usarse por las dos caras y coserse, ¿no? Ya como un libro formalmente. Pero continuando con esto de la rivalidad entre ciudades y entre bibliotecas, y esto también es bastante curioso, se dice que décadas más tarde, e irónicamente, Marco Antonio fue quien regalaría la colección entera de la biblioteca de Pérgamo a Cleopatra, los cuales eran nada más 200.000 volúmenes. Y esto que fue para compensar la supuesta pérdida de libros de un incendio que hubo en Alejandría, ¿no? Que un poco más adelante les comparto esto del incendio y también cómo de alguna forma la invención del pergamino tuvo que ver con esta desaparición paulatina de la biblioteca, ¿ok? Quédense a escucharlo. Pero antes de ello, antes de contarles sobre los eventos así en plural, porque no solamente fue uno lo que llevó a la desaparición de la biblioteca, les intentaré describir cómo eran estos espacios. Y les digo, les intentaré describir porque incluso varios autores e historiadores importantes como Mustafa el-Abadi o Luciano Cánfora coinciden en que no hay una descripción fidedigna de los espacios, muy en especial de la biblioteca, ya que las fuentes directas son muy escasas, dado que libros, los rollos y otros textos clave como son los Pinaques de Calimaco o la obra de Aristónico, específicamente una obra de Aristónico sobre el Museión, simplemente se perdieron. Así que lo que se sabe hasta hoy se ha construido a partir de fragmentos, menciones cruzadas y algunos testimonios indirectos. De hecho, hay una cita que me pareció un tanto chistosa y un tanto trágica también, ya que el propio prestigio de la biblioteca y el museión fueron los que de algún modo hicieron que muy pocos se preocuparan por describirlo. Era como dar por hecho algo, ¿no? Ya que era tal su magnificencia que todos ya sabían o debían saber cómo eran estos espacios. Por ejemplo, respecto a esto, Ateneo de Naucratis, quien para su obra El banquete de los sabios o los de hipnosofistas, de quien se dice consultó más de 1500 volúmenes de la Biblioteca de Alejandría, menciona lo siguiente en uno de sus libros, ¿ok? Cito. Por lo que respecta a la cantidad de libros, la organización de las bibliotecas y del conjunto del museión, ¿qué podría añadir yo que no fuera conocido por todos? ¿Ok? Terminó la cita, lo cual pues nada más te deja en ascuas, ¿no? Yo quiero saber cómo era, maldita sea. Así que si están haciendo una obra, tesis o algo para el futuro, no se limiten en todas sus descripciones, ¿ok? No sabemos si puede ocurrir algún evento apocalíptico en el cual se necesiten sus investigaciones para saber cómo era un lugar o un espacio a detalle, ¿ok? Así que no se limiten en sus descripciones. Pero bueno, continuando. Lo que sí se sabe y con certeza es que la idea de construir el museión y la biblioteca fue de parte de alguno de los eruditos, principalmente de Demetrio de Falero, quien se dice tenía una idea clara. Alejandría debía convertirse en la nueva Atenas, en la capital cultural del mundo helenístico. Por lo que fue él quien propuso crear un gran centro de estudios, el Museión, y una biblioteca sin precedentes. Esto con la combinación de los dos modelos de las escuelas atenienses, que eran ni más ni menos que la Academia de Platón y del Licio Aristotélico. Pero, además de esto, el Museión funcionaría también como una fundación de carácter religioso, consagrado a las musas por supuesto, ya que como vimos su nombre hace referencia a estas deidades. De hecho, tanto su nombre como su estructura exaltan esta condición sagrada, ya que se incluía un santuario, bustos de figuras de grandes eruditos como las de Aristóteles, jardines, mapas, grabados y otros espacios dedicados al estudio y a la contemplación. Por lo que en el mismo libro de Abadi se menciona que de acuerdo a un testimonio del geógrafo Estrabón, el Museión formaba parte del complejo del Palacio Real de los Ptolomeos, y que este espacio o estos espacios incluían un parípatos, que era un paseo porticado, y unas exedras, o varias exedras, ¿no? Que son salas de reuniones. También
que incluían un comedor común para sus miembros y una administración autónoma, entre comillas, con recursos propios. Y que esta era una institución jerárquica con un sacerdote a la cabeza, pero también existía la figura del epístates o director, quien se ocupaba de las finanzas y de la administración. Por su parte, la comunidad que hacía uso de los espacios se organizaba como un sínodo, es decir, una asociación con bienes compartidos y ciertas reglas de convivencia. Sin embargo, no era una institución totalmente autónoma, por eso le decía entre comillas, ya que los miembros dependían completamente del favor del rey para su ingreso, para su continuidad y para su sustento. ¿Ok? En cuanto a las actividades desarrolladas en este espacio, eran ante todo pues de investigación. Y aunque no se impartía una educación formal como en una escuela, sí se fomentaba la vida académica mediante la tutoría entre eruditos y entre sus discípulos. También se fomentaba la participación en simposios y conferencias y el trabajo conjunto en proyectos intelectuales. También este espacio promovía actividades culturales más amplias, como festivales en honor a las musas y Apolo, que incluían concursos literarios y premios para jóvenes talentos. Entonces, esto en cuanto al museo, que nos sirve muy bien para entender el papel de la biblioteca, ya que estaban muy relacionados y eran complementarios, y que igualmente su fundación se le atribuye a Demetrio de Falero hacia el año 295 a.C. Entonces, el espacio físico de la biblioteca principal, aunque no se conserva en algunos hallazgos arqueológicos ni se describió en detalle en las fuentes antiguas, sí se puede inferir o tratar de reconstituir de acuerdo a algunas investigaciones de varios autores. Que en este caso, quizá y al igual que el museo, pues también contaba de un gran patio con columnas rodeado de salas. Que algunas de estas salas serían depósitos de rollos con estanterías o nichos donde se guardaban los papiros horizontalmente en paquetes organizados por géneros o autores, ¿no? Que aquí me recuerda mucho a los estantes donde se guardan estos planos de arquitectura, ¿no? Todos estos rollos, algo parecido debió ser, pero pues por cientos y cientos de miles. Entonces, en el extremo de cada rollo colgaba una pequeña etiqueta, un pequeño listón de madera o de marfil llamado sílabos, que contenía el título de la obra y el autor escritos. Esto para identificarlo fácilmente sin tener que sacarlo. Que este pudo haber sido el antecedente del lomo de los libros. Ya ven que ahí viene la información de alguna obra, ¿no? Sin que lo tengas que sacar. Entonces, continuando, inicialmente la biblioteca estaba ubicada junto al museo, o era adyacente o era parte de este complejo en el conjunto del palacio. Sin embargo, y debido al rápido crecimiento de su colección, hacia la segunda mitad del siglo III a.C., se construyó un anexo para albergar el exceso de volúmenes, que de hecho una inscripción encontrada siglos después menciona la existencia de bibliotecas, ¿ok? En plural, dentro del conjunto palaciego, lo que sugiere que pudo haber varias salas especializadas o tal vez una subdivisión entre una biblioteca principal en el museo y otros depósitos anexos. De lo que sí se tiene conocimiento, y esto está bien documentado y existe el espacio, es que existió al menos una biblioteca secundaria en la ciudad, establecida posteriormente en el Serapeum, que este era el gran templo dedicado al dios Serapis, y esto era para facilitar el acceso al público no vinculado al palacio. Ya ven que la biblioteca como tal estaba en el Brückeon, que era el barrio real, ¿no? Entonces esta biblioteca podía funcionar más para la gente de a pie, ¿no? Estaba fuera de este conjunto. Entonces, esta biblioteca hija contenía copias de las obras de la principal y estuvo abierta posiblemente a estudiosos locales, sirviendo de biblioteca más pública. Pero en los primeros siglos, el corazón del conocimiento estaba totalmente en el recinto real, en la biblioteca principal. Incluso durante siglos, las fuentes no distinguieron entre dos bibliotecas separadas, ya que se referían a la biblioteca del rey o a la gran biblioteca. Y no fue sino hasta el siglo IV después de Cristo cuando Epifanio de Salamina, y más tarde hasta el siglo XII después de Cristo, que el erudito bizantino Juan Tzetzes describieron explícitamente la existencia de una biblioteca principal y una secundaria, ¿ok? La biblioteca hija, como se le llama comúnmente. Entonces, continuando, la organización interna de la biblioteca incluía un cargo específico de dirección, que a esta posición se le asignaba el término de bibliophilax, que en los papiros denota al guardián de los archivos. Y aquí, aunque no existía una denominación técnica para bibliotecario, se reconoce que este puesto gozaba de un gran prestigio, al punto de que muchos de sus ocupantes también fueron mentores de la familia real. Por ejemplo, estuvo Zenodoto de Efeso, que era experto en Homero,
y que quizás fue el primer director formal de la biblioteca hacia el año 280 a.C. y que estuvo encargado de organizar y corregir todos los textos de Homero. ¿Ok? Después de Cenódoto estuvo Apolonio de Rodas, poeta que escribiría la epopeya Las Argonáuticas. Esto mientras dirigía la institución, que no sé si conocen esta película de los años 60, creo que hay una versión más contemporánea de la película de Jason y los Argonautas, pues la obra original la escribió este personaje, ¿ok? Apolonio de Rodas. Luego de Apolonio vino Eratóstenes de Cirene, a quien llamaban Pentatlos, el deportista de 5 pruebas, ¿no? Que era una riata, por su dominio de múltiples campos, y quien era geógrafo, matemático, astrónomo, poeta, y fue él quien desde Alejandría calculó con súper precisión la circunferencia de la Tierra, midiendo las sombras en diferentes ciudades, y que por allá del episodio 5, que se llama ¿Cómo medimos al mundo?, te conté con más detalle esta anécdota que está pues impresionante, ¿no? Un cálculo con gran exactitud para haberse hecho hace más de 2000 años, ¿ok? Vayan a escucharlo porque erró como por 40 kilómetros, ¿ok? Si no lo han hecho, vayan a escucharlo. Esto se los conté en el episodio número 5. Pero continuando. Junto a estos directores, la biblioteca contaba también con un cuerpo de eruditos residentes que realizaban sus propios estudios. Entre ellos, por ejemplo, estaba Herófilo de Calcedonia, el anatomista que practicó disecciones en Alejandría y determinó que el cerebro y no el corazón es la sede de la inteligencia humana. O sea, fíjense nada más todos estos conocimientos que tienen más de 2000 años y pues que se perdieron, ¿no? O sea, pudo haber cambiado muchas cosas. También estaba entre estos personajes Manetón de Sebenitos, que fue un sacerdote egipcio que escribió en griego la historia de los faraones, preservando conocimientos del antiguo Egipto. También estaba Arquímedes de Siracusa, quien describió la inclinación del eje de la Tierra, que, aunque vivía en Sicilia, mantuvo contacto mediante cartas con los alejandrinos y en una visita, se dice, demostró el funcionamiento de su famoso tornillo para elevar agua, asombrando a medio mundo. También estuvo Aristarco de Samos, que en Alejandría propuso un modelo heliocéntrico del sistema solar, postulando que la Tierra gira alrededor del Sol. Esto muchos siglos antes de Nicolás Copérnico. Así que, como pueden ver y escuchar, todos estos personajes de los que seguimos hablando hoy y que por supuesto fueron notabilísimos, pues tuvieron su periodo de tránsito por la biblioteca y por el museo, ¿no? En diferentes periodos, por supuesto. Pero pues que nos deja todavía más en claro que este fue el centro de conocimiento más impresionante del mundo en aquel periodo. Y bueno, solo para redondear esto que te estoy contando, todos estos datos que te di están en el libro Bibliotecas del Mundo Antiguo de Werner Klapp y Fayyaman, por si lo quieres consultar, ¿no? Para que no te estén chamaqueando. Pero continuando, y entonces a lo largo de los siglos 3 y 2 a.C., la biblioteca y el museión mantuvieron su esplendor, incluso cuando la dinastía ptolemaica tuvo problemas políticos, así como que estuvieron inmersos en sus guerras civiles dinásticas. Por ejemplo, durante el reinado de Cleopatra VII, la célebre Cleopatra que todos conocemos, que fue la última de los Ptolomeos, se libró en Alejandría una guerra civil y luego la guerra contra Roma, entre el 48 y el 30 a.C. Pero aún entonces se menciona que había intelectuales en la ciudad y colecciones consultables de libros o de rollos, o sea que para este periodo seguían funcionando los espacios a pesar de todos estos conocimientos. Pero que con todo y por magníficos que fueran todos estos espacios, que seguramente lo fueron, no pudieron escapar de los peligros del exterior, ya que la Alejandría intelectual existía por y para los Ptolomeos, y cuando el contexto político y económico se empezó a tambalear, la biblioteca también se puso en muy serio peligro. Así que antes de llegar a las causas, como te decía en plural, de la caída y de la desaparición de la biblioteca, vamos a ver rápidamente lo que se creó y lo que se perdió allí, ¿no? Esto para tener más conciencia de este daño totalmente irreparable. Ok, entonces solamente para empezar, que esto es la cereza del pastel, allí se consolidó la tradición literaria griega. Esto al recopilar, editar y conservar obras fundamentales como las de Homero, Hesíodo y los grandes trágicos y filósofos clásicos. Por su parte, en el ámbito científico, Euclides escribió allí sus elementos, que fueron base de la geometría durante milenios.
La biblioteca también resguardó obras teatrales y líricas, ¿no? Por ejemplo, cerca de 90 dramas de Eurípides o de los más de 120 de Sófocles, solamente llegaron 7 completos de cada uno. Esto gracias a la labor de selección y copia de los alejandrinos, ¿no? Pero se sabe que había muchas más obras. Este mismo problema se repite en la filosofía. Y aunque se han transmitido los tratados técnicos, por ejemplo, de Aristóteles, sus diálogos populares se perdieron totalmente, y que es probable que hayan existido en la biblioteca, pero al no copiarse a tiempo, desaparecieron con ella. También, por ejemplo, Manetón compiló una historia dinástica egipcia en griego, y se cree que circularon textos astrológicos y alquímicos de origen oriental. En cuanto a los métodos de trabajo, Alejandría fue pionera en crítica textual, glosas, compendios y enciclopedias. Un ejemplo está en la Biblioteca Histórica, que la escribió Diodoro de Sicilia, que fue compuesta ya en época romana y que fue un intento de abarcar la historia del mundo entero desde los mitos egipcios hasta las guerras contemporáneas. Y que este tipo de obras pues demuestran que la biblioteca no solo almacenaba conocimiento, sino que impulsaba su desarrollo y su difusión. Pero las pérdidas que acompañaron su desaparición son también bastante significativas. Por ejemplo, de los 9 libros líricos de la poetisa considerada por Platón la 10ª musa, que fue Safo de Lesbos, y que fueron recopilados allí, solamente uno sobrevivió completo. A esto se le suma un factor técnico que les comentaba hace unos minutos, la transición del rollo de papiro al pergamino. Que si bien este nuevo formato facilitaba la lectura, la inmensa colección alejandrina en papiro pues parece que no se adaptó del todo, ya que el costo y el esfuerzo necesarios para copiar todos esos textos al nuevo soporte probablemente fueron inviables, y así muchos quedaron relegados al olvido. Así que este tipo de obsolescencia material fue también bastante letal para el acervo, y que como les mencioné también hace unos minutos, este cambio en la forma de contener el conocimiento, esta transición del papiro al pergamino, pudo afectar indirectamente a que muchas de las obras no fueran copiadas a tiempo. Entonces, pudo haber sido uno de los posibles factores de la desaparición de parte del acervo. ¿Ok? Esto es importante y es interesantísimo. Entonces, continuando, este legado de Alejandría, digamos, es también dual, ya que por un lado consolidó el conocimiento clásico y sentó las bases de la ciencia y la cultura occidental, pero por otro, muchas de sus riquezas se perdieron irreversiblemente. Así que esto fue muy rápido en cuanto a lo que se creó y perdió en sus espacios, por lo que ahora sí, ya les cuento cómo fue la caída de la biblioteca, que esta no cayó una sola vez, sino que cayó muchas veces, pero que su imagen y parte de su leyenda en este gran incendio, pues se ha convertido en el símbolo de una pérdida cultural inmensa y casi el único motivo que se conoce popularmente por el cual se cree que desapareció todo este conocimiento. Pero que a continuación les cuento cómo fue su gradual caída. Esta lenta agonía que sufrió la biblioteca y que se compone de al menos 5 eventos que colaboraron a su destrucción y que definitivamente son, en la historia, algunos de los eventos más trágicos que tuvieron que ver con esta pérdida irreparable del conocimiento. Para empezar, en el año 48 a.C., la ciudad de Alejandría se convirtió en un campo de batalla, donde por un lado Julio César, el general romano, se encontraba rodeado en el Bruqueion, en el barrio palaciego. Esto por Ptolomeo XIII, hermano de Cleopatra. Por lo que los habitantes de Alejandría, recelosos de la intervención romana, tenían acorralado a Julio César cerca del puerto, quien estaba en clara desventaja. Así que en medio del conflicto, los romanos tomaron una decisión drástica en medio de la noche: incendiar la flota enemiga anclada en los muelles. Esto para crear una distracción y cortar el avance de las fuerzas egipcias. Entonces el fuego se comenzó a propagar de barco en barco y el viento hizo el resto. Las naves en llamas chocaron contra los muelles, el fuego saltó a los almacenes cercanos y se comenzaría a extender rápidamente por la ciudad, por lo que en cierto momento el incendio alcanzó a la biblioteca. Que como les decía, lo que se conoce popularmente es que un incendio descontrolado alcanzó a la biblioteca y quemó la colección totalmente. Incluso el historiador y filósofo Plutarco escribiría más de un siglo después de este evento que el fuego destruyó la gran biblioteca. Así que esta es la imagen que se tiene de la pérdida del espacio y del acervo. Sin embargo, la realidad pudo ser un tanto más matizada,
ya que historiadores modernos señalan que el mismo Julio César, en sus comentarios de la Guerra Civil, menciona haber quemado la flota, pero no hace alusión a la destrucción de la biblioteca. Entonces, considerando lo tendencioso que era Julio César al exaltar sus logros y excusar sus daños, su silencio sobre la biblioteca es importante y llama la atención. Además, otros contemporáneos como Cicerón, que fue un férreo opositor de César, no aprovecharon la oportunidad para calumniar al general por tan irreparable daño cultural, algo que seguramente habría hecho si hubiera creído que César quemó la biblioteca entera. ¿Ok? Por su parte, el filósofo Séneca, también casi un siglo después del suceso, menciona que 40.000 libros fueron quemados en Alejandría, refiriéndose a una pérdida enorme de textos, pero no da detalles ni atribuye explícitamente la culpa a Julio César, ni aclara si fueron todos los libros o solo una parte, solamente da este dato de 40.000. Entonces, ¿qué sucedió en este año, en el 48 a.C.? Pues bien, la interpretación que prevalece entre muchos historiadores es que sí hubo una pérdida considerable de textos, pero no necesariamente la destrucción total de la biblioteca principal. Posiblemente los romanos o los propios alejandrinos sacaron de la biblioteca muchos rollos para salvarlos o para transportarlos. De hecho, una hipótesis sugiere que César, tras sofocar la revuelta, tomó un lote de rollos de la biblioteca como botín, esto para exhibirlos en su triunfo en Roma, y que estos rollos habrían sido almacenados en depósitos portuarios en espera de embarque, y sería ese el lote que ardió en el incendio, dando pie a la leyenda de que ardió la biblioteca entera. Entonces, esta teoría, esta hipótesis, explicaría varias cosas, Por un lado, los 40.000 libros que menciona Séneca cuadrarían con un lote parcial y por el otro la supervivencia de la institución después del conflicto entre Roma y Alejandría. Porque lo cierto es que tras la Guerra Civil, Alejandría continuó siendo un gran centro cultural, ya que pocos años después el geógrafo Estrabón visitó la ciudad hacia el año 20 a.C. y describió el Museión en tiempo presente, dando a entender que aún existía un edificio con todas estas colecciones. No obstante, la biblioteca no salió ilesa, ya que es probable que una parte significativa de su colección original sí se perdió en aquel episodio de la guerra entre Julio César y los egipcios. Porque, como les comenté al inicio, Marco Antonio, pocos años después, alrededor del año 41 a.C., consideró oportuno donar a Alejandría los 200.000 rollos de la biblioteca de Pérgamo, esto para compensar los libros que habían sido destruidos. Entonces, sí hay cierta relación entre todos estos eventos, ¿ok? Pero el segundo evento, o la segunda causa que puso en jaque a la biblioteca, llegó con una nueva guerra. Ahora entre Octavio, que sería el futuro emperador Augusto, y Marco Antonio en el año 30 a.C. Esto cuando Alejandría fue asediada nuevamente. Por lo que tras la derrota de Antonio y el suicidio de Cleopatra, se dice que Augusto redujo la ciudad, después de un breve sitio, lo cual puede implicar un saqueo y una destrucción selectiva de la ciudad. Así que no se sabe con certeza si la biblioteca estuvo entre esas bajas o qué tanto pudo haber sido dañada, ya que escritores romanos aún hablan de la existencia de rollos en Alejandría hacia el siglo I después de Cristo. Ahora, y avanzando en el tiempo, para el tercer y cuarto evento, estos vinieron con los problemas del siglo III después de Cristo, ya que ahora Alejandría era una provincia romana, por lo que también se vio inmiscuida en conflictos internos y en guerras de este imperio. De este modo, durante el imperio de Aureliano, alrededor del año 272 después de Cristo, los textos comentan que en estas luchas se destruyó el Bruqueión, la zona palaciega donde estaba el Museión y la biblioteca, ya que se menciona que Aureliano arrasó con todo el barrio real. Entonces, de ser así, es casi seguro de que lo que quedaba de la biblioteca y el conjunto en general fue definitivamente destruido. Pero pocos años después, en torno al año 297 después de Cristo, otro emperador, Diocleciano, terminó con una rebelión en Alejandría, posiblemente destruyendo cualquier resto relevante que quedara del Bruqueión y otras estructuras. Por lo que para finales del siglo III es muy probable que ya no existiera la biblioteca central en el palacio, al menos no en funcionamiento. Sin embargo, persistía la llamada biblioteca hija, en el Serapeum, este anexo alojado en el templo de Serapis y que sería por un tiempo la continuación del legado bibliotecario. Que de hecho hay evidencia de que el Serapeum mantuvo actividad cultural hasta el siglo IV después de Cristo,
pues algunos autores mencionan que contaba con salas de enseñanza y posiblemente con un fondo de libros, ¿no? O de rollos. Y que aquí es donde ocurre el quinto y último evento que terminó por destruir toda la colección de las bibliotecas, la destrucción del Serapeum en el 391 después de Cristo en el marco de un conflicto religioso, ya que ese año el emperador Teodosio había decretado el fin del paganismo oficial. Y Alejandría, tradicionalmente con una fuerte población que era politeísta, pues vivió violentos choques y varios enfrentamientos, a lo que el obispo cristiano Teófilo obtuvo permiso imperial para convertir templos paganos en iglesias. Por lo que se dice que lideró a una multitud que asaltó el Serapeum, derribó la gran estatua de Serapis y profanó el recinto. Así que en muchos relatos posteriores se afirma que en ese acto fueron quemados los libros, los rollos que aún se guardaban allí, completando la obra destructiva y la desaparición de la biblioteca como fue conocida. Y aunque la veracidad o todos los detalles de este último evento son bastante discutidos, en las leyendas se suele describir a los monjes fanáticos prendiendo fuego a estanterías repletas de conocimiento antiguo, y que no lo dudo por ningún momento, lo que simbolizaría la llegada de la oscuridad medieval tras la luz clásica. Pero, y de acuerdo a varios autores como el mismo Mustafa el-Abadi, la verdad pues puede ser un tanto menos dramática, ¿no? O quién sabe, porque el fanatismo religioso creo que sí es bastante peligroso y bastante dramático. Pero bueno, entonces este autor comenta que el Serapeum sí fue saqueado y los libros restantes dispersados, pero que fueron más perdiéndose por abandono que por una quema como tal, ¿no? Pero esto se sigue discutiendo. Pero en cualquier caso, y sea como sea, el año 391 después de Cristo marca el golpe final a la Alejandría pagana, entre comillas, y por supuesto a todo este mundo intelectual. Así que tras ese año ya no se oye hablar de escuelas ni bibliotecas importantes en la ciudad por mucho, mucho tiempo. Y que la última gran erudita asociada a Alejandría fue la filósofa y matemática Hipatia de Alejandría, que fue asesinada por una turba cristiana fanática en el año 415 después de Cristo. Por lo que con ella murió igualmente el espíritu del conocimiento del museión y de la biblioteca. Y que finalmente hay un último evento, entre comillas, que a menudo se discute, aunque probablemente esto es más mito que la historia como tal. Esto tiene que ver con la presunta destrucción de la biblioteca por los árabes musulmanes tras la conquista de Egipto en el año 642 después de Cristo. Que aquí, según una crónica, cuando el general árabe, a ver si lo pronuncio bien, el general Amr ibn al-As, ahí se los voy a escribir en pantalla, bueno, este general tomó Alejandría y los habitantes le preguntaron qué haría con los libros. A lo que el general consultó con el califa en Medina y este último habría respondido que si estos libros concordaban con el Corán, no hacen falta, pero si no concuerdan, no se desean. Por tanto, que se destruyeran. ¿Ok? Y que esta es una historia que tiene elementos muy difíciles de comprobar, ya que no hay evidencia como tal de este hecho. Además que para esos años, el siglo VII después de Cristo, pues ya tenía siglos que la gran biblioteca como institución no existía. Y que aquí, de nuevo, es probable que esta anécdota sea una invención posterior que algunos cronistas elaboraron sobre los conquistadores musulmanes para culparlos del fin del conocimiento antiguo, ¿no? ¿Ok? Ya saben, cristianos echándole la culpa a los musulmanes y viceversa. Pero bueno. Entonces, entre incendios, saqueos y fanatismos, la biblioteca de Alejandría no desapareció como vimos en un solo evento, sino que en realidad su majestuosidad se fue mermando a través de los siglos, desde el incendio provocado por Julio César, hasta el fin del paganismo, cuando muchas bibliotecas y otras estructuras fueron convertidas en iglesias cristianas. Así que para ir cerrando, y no sé ustedes, pero creo que siempre quedará esa duda de qué habría pasado si la biblioteca no se hubiera destruido, ¿no? Si todo este conocimiento ahí resguardado hubiera sobrevivido al paso del tiempo y a todos estos sucesos. Quizá, y como mencionan algunos autores, esta brecha intelectual en la historia quizá no existiría, ya que por ejemplo la teoría de Aristarco de Samos y su modelo heliocéntrico pues pudo haber cambiado las cosas en la Europa medieval y Copérnico no habría tenido cabida en ese tema, ¿no? Quizá. O por ejemplo los mapas estelares de Hiparco de Nicea, que fue un astrónomo y geógrafo e inventor del teodolito en el siglo II a.C., y que de haberse conservado podrían haber pasado su conocimiento a los astrónomos árabes y luego a los europeos,
por lo que la navegación oceánica, el mapeo de rutas a Asia e incluso la llegada a América pudo haberse adelantado o facilitado. Tampoco se sabrá. O, por ejemplo, la documentación de prototipos de máquinas de vapor hechos por Herón de Alejandría, quien inventó la aeolípila, que era más un objeto rudimentario, casi un objeto de entretenimiento se dice, y que tenía una esfera y dos tubos curvos por los cuales expulsaba el vapor y hacía que el mecanismo comenzara a girar. Que a los que me ven desde YouTube les voy a dejar un video para que sepan a lo que me refiero, pero que este principio pudo haber revolucionado el entendimiento de esta forma de energía cientos de años antes de la revolución industrial, ¿no? De las máquinas de vapor como tal. Esto tampoco lo sabremos. También por su parte, quizá la medicina grecorromana compilada por Galeno usando materiales alejandrinos podría haber seguido evolucionando sin una brecha de siglos dominada por supersticiones que, por cierto, siguen existiendo, ¿no? Y por supuesto no se diga toda esta comprensión de la literatura y la filosofía si se contara con las obras clásicas completas. Así que creo que pues nos queda claro que la Biblioteca de Alejandría no fue solo un depósito de rollos de papiro ni un edificio célebre, sino el intento más ambicioso del mundo antiguo por reunir y expandir el conocimiento humano. Además, que es posible que su pérdida no pueda explicar por completo los vacíos de la historia y los posibles retrasos en el conocimiento, pero sí nos hace pensar, y sin exagerar, que de haber perdurado el rumbo intelectual del mundo podría haber sido muy distinto. Por lo que su legado no reside únicamente en los textos que se lograron conservar, sino en el principio que la impulsó: organizar, preservar y compartir la inteligencia colectiva como una forma de transformar el mundo a través del conocimiento. Así que eso fue todo, muchas gracias por haber llegado hasta el final. Déjame saber en los comentarios si sabías todos estos datos, todos estos eventos por lo cual la biblioteca fue desapareciendo a través del tiempo, o si solamente sabías como yo que se incendió de alguna forma en alguna ocasión y que por eso se destruyó. No, déjamelo saber en los comentarios si sabías o si te sabes alguna otra teoría e hipótesis, ¿no? Que me encantará leerlo. Por supuesto, no te olvides seguirme en tu plataforma de podcast favorito. Me puedes encontrar en Spotify, Amazon Music y Apple Podcast. Por ahí me puedes ver. Por supuesto, sígueme en mis demás redes sociales. Me puedes encontrar como @mundosconstruidos. Ahí siempre subo algunos adelantos, clips y otro tipo de contenidos en referencia a los temas aquí vistos en el podcast. Y por supuesto, no dejes de seguirme por aquí, por YouTube, en donde siempre subo un montón de imágenes, videos y otras referencias visuales que complementan muy bien este tema y todos los sabidos y todos los que vengan en un futuro. Así que esto fue todo, muchas gracias. Mi nombre es Daniel Castillo y esto fue Mundos Construidos, donde cada espacio tiene algo que contar y tú un lugar para descubrirlo. Nos vemos la siguiente, cuídense mucho y saludos.